Sí, seguros, no hay dudas, pregunta. No, ninguno, profe. Bueno, miren, pues recapitulando, es una área de la psicología organizacional, que obviamente estudia las relaciones humanas, ¿no? Se centra más que nada en la interacción, en las relaciones. Y bueno, ya entendimos que organización puede ser desde la familia hasta una empresa, ¿no? Como puede ser, no sé, la Heineken, Grupo Modelo, en fin, un gobierno también estatal, federal, estatal, municipal, pero también que hay otro tipo de organizaciones. Pero al final de cuentas, eh, lo que va a estudiar la psicología organizacional va a ser la interacción, ¿no? Entre los individuos, ¿sí? La cuestión de las relaciones humanas dentro de las organizaciones, ¿ok? Y bueno, pues eso, pues es un poco diferente a ya la psicología laboral e industrial, que es más en específico, y que por ahí lo que comentábamos, ¿no? Es una cuestión más, una subdisciplina o una disciplina o una, pues sí, división o área de la psicología organizacional, que es la psicología laboral e industrial. Y entendida esa psicología industrial o laboral, aplicada a la cuestión del trabajo, del campo laboral, ya sea una empresa con fines de lucro o perdón, una organización con fines de lucro o una organización sin fines de lucro. ¿Ok? Que por lo general, pues las que conocemos más y para las que están más este tipo de aspectos de la psicología laboral o industrial es la que tiene que ver más con la cuestión del objetivo de hacer dinero, de producir, de capital. Y la psicología laboral industrial, pues tiene digamos, su área que es la de recursos humanos. El área de recursos humanos es, digamos, un área que surge, ¿no? En Europa, por ahí lo comentábamos a principios de los 70, ¿no? Mediados de los 60, como esta necesidad de tratar de humanizar las relaciones laborales, de darles un aspecto más humano y científico desde el área de la psicología, pero aplicado al ámbito laboral, de las relaciones laborales. Mucho antes de ese aspecto, pues el trabajo era, o el área laboral era, ¿cómo diré? Hasta cierto punto, dicen algunos autores, deshumanizado. ¿Qué significa esto, deshumanizado? Pues que eran jornadas de 16, 14 horas, ¿no? Eh, bajo remuneración o realmente lo que hacías o trabajabas no estaba en relación a lo que ganabas. No había prestaciones si el obrero, perdón, si el patrón o el empresario te daba las prestaciones, pues bien, si no, pues también no había nadie que dijera nada o que no estuviera regulado. Si te enfermabas y pues no había apoyo médico, ok, no había apoyo para vivienda, ¿no? O sea, prácticamente era así como un esclavismo moderno que todavía, desgraciadamente, en algunas partes, ¿no? De nuestro país y de aquí en nuestro estado, pues hay como que este tipo de cosas, ¿no? Que es un esclavismo moderno, porque te hacen trabajar cierto tiempo, te pagan muy poco, luego las funciones del puesto, pues son estresantes, ¿no? Dependiendo del puesto de trabajo. Luego, pues también no hay apoyos, pues imagínate estar en una jornada todos los días así, pues llega un momento en que te enfermas, ¿no? Por cualquier cosa, por el estrés de tu familia, o económico, o por los hijos, etcétera, y pues ahora tú no quieres ir a trabajar, o esa enfermedad ya te hizo cierta incapacidad, y a veces te la dan, o a veces no te la dan,
Y ya por cualquier motivo ya te andan despidiendo y luego si te despiden, no te pagan conforme a derecho, ¿no? Si estuviste 15, 20 años, 25, 30, 10 o 5, no te pagan conforme a lo que es y luego se vienen las demandas laborales, etcétera, etcétera. También algo que se empezó a regular y observar, chavos, a partir de esta cuestión de la psicología laboral industrial, que también lo estudió la psicología organizacional, era ver las condiciones de trabajo en que se desarrollaba el empleado, el trabajador. Antes, en la revolución industrial, que estoy hablando, por ejemplo, del 900, ¿no? Y mediados de 1800, lo que es la aparición de la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Pues de allá para acá y hasta nuestra fecha, pues las condiciones laborales donde se desarrollaba la gente eran bastante adversas, bastante inhumanas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en fábricas donde no había ventilación y tenías que trabajar en altos hornos, a lo mejor no había equipo de seguridad o las herramientas adecuadas, exponerte a ciertos productos químicos o ciertos productos biológicos o, por ejemplo, cuestiones físicas, ¿no? O a lo mejor tanto de alta temperatura como de baja temperatura, humedad, nivel de luz, en fin, todo eso, ¿no? Y pues obviamente en esas condiciones, pues llegabas a enfermarte y o tenías algún accidente y pues por lo general lo que hacían los jefes o los empresarios industriales, pues era, pues sí, a ver, ¿no? Pues vete a descansar, ¿no? Pues te damos un día, 2 días, ¿no? Pero ya si faltas al tercero, pues ya, llégale, ¿no? Mejor ya te despedían y te despedían sin lo que es lo justo, ¿no? De la ley que te topaba. Porque pues tampoco había leyes, ¿no? Tampoco había leyes que regularan ese tipo de relaciones obrero patronales y de trabajo, ¿no? Ahora, pues ya hablamos de la norma 035. ¿Alguien conoce la norma 035? Chao. No, profe. No, profe. ¿No lo conoce la norma 035? No. Ok. Bueno, me la van a investigar, de favor. Ok. Sale ahí en cuaderno para participación, que es la norma 035. Pero yo les voy a hablar un poquito, me la van a ampliar ahí. Bueno, la norma 035 ya estaba, digamos, las leyes laborales, en los códigos laborales, pero hasta apenas unos años, que será del 18 este, para acá, pues se empezó a como que a darle más apoyo, más, y pues sí, vigencia, ¿no? A este tipo de ley. Hoy ya con la pandemia fue un acelere en ese sentido de aplicar la norma. Profe, Sí, profe, luego. yo me acuerdo, bueno, no sé si estoy equivocado. ¿No es la que previene riesgos ¿cómo diré? Para evitar problemas sociales dentro de Ajá, la ajá, más que riesgos, el de que te digamos, enferme, pleitos? ajá, no, ajá, ok, ok. Más que eso Sí, no, medio me acuerdo, ¿no? ok, pero más que nada la norma 035 es una norma específica de salud, ¿sí? Que dice que, por ejemplo, el patrón tiene derecho o por derecho, en la norma 035, a cubrir los gastos médicos y psicológicos, ¿sí? De su empleado si se detecta que él enfermó por un alto nivel de estrés, ¿sí? Laboral. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos que son muy estresantes por sí mismos, por las funciones que se llevan a cabo.
no sé, en alguna fábrica, ¿no? Donde tengan que tomar decisiones o que estén, por ejemplo, Pemex, ¿no? O en alguna fábrica donde manejen máquinas grandes o que tienen riesgo físico, ¿no? O, por ejemplo, en algunos que trabajan en lugares que pues están en constante estrés, como puede ser, no sé, la policía, ¿no? Los Encontrador. militares, algunos tipos de empleos como los contadores, donde pues tengas que manejar miles y miles de cuentas y tengas que entregar el trabajo ya o los resultados sí, ¿cómo se dice? Los reportes El en cierto corte de tiempo. caja, ¿no? Exactamente, y el jefe te los pida ya inmediato, ¿no? Hoy sábado ya los quiere para el lunes, ¿no? Y si no los entregas el lunes te amenaza, ese es el acoso laboral, ¿no? O donde te puede amenazar si no entregas el reporte el lunes, pues te va a correr o date por despedido, ¿no? Entonces, lo que dice la norma 035, y de por sí el trabajo genera un tipo de estrés, el estrés laboral, ¿no? Y dependiendo también la función del puesto o el trabajo que sea, en donde esté el empleado, pues va también a generar un tipo de estrés. Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, ¿no? Que ahora que estuvieron con la pandemia, pues estuvieron altamente presionados y estresados, ¿no? Y luego que no había material de seguridad, ¿no? Cubrebocas, guantes, mandiles, todo ese asunto y que pues tenías que atender a gente que sabías que tenía COVID, ¿no? Que de por sí ya el ser enfermero y médico, pues ya, y más en el seguro, pues, o en alguna institución de ese tipo, pues ya es altamente estresante. Pues, entonces surge esta norma 035 en donde, bueno, se le da por ley un derecho, o el empleado tiene derecho a solicitar el apoyo médico y psicológico, por parte, pagado por parte de la empresa, ¿sí? Inclusive hasta alguna Sí. indemnización. Sí, oigo. Ese también abarca, digamos, un ejemplo. Mm, digamos un ejemplo, en una maquila que se ocupa transporte de Sí, correcto. Ajá. maquinaria para el transporte y llega a accidentar, eso también cubre los gastos la empresa, ¿no? Se supone que debe de cubrir, ¿no? Se supone que ya hay No, por una, eso, el seguro hacia el trabajador. sí, exactamente, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen un ejemplo que dijo el compañero, ¿no? Pero aquí la norma 035 va más específico a la cuestión del nivel de estrés, ¿sí? O ansiedad que puede generar el trabajo en un empleado, ¿ok? No sé si alguien pueda poner un ejemplo. Un ejemplo sería el de psicológicos nuclear, ¿Los de qué, perdón? No te escuché bien. de una empresa nuclear que ocupan lo que se llama, ¿cómo diré? Mercurio y otros químicos que pueden O- ocasionar que sea dañino a la mente, hacia el cerebro, Ok, y ahí pueden sí, quedar algunos. ok, ahí sí ya ¿Eh? hay sí, ya sería una condición física ahí, ¿no? O sea, al exponerte a cierto tipo de sustancias No, 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 tóxicas. no, en forma de que digamos, hay químicos que dañan a la mente, y no digo que lo vuelvan locos o Ah, así, ya, ok. pero los hacen que, ¿cómo le diré? Sí, les puede Que lo afectar hacen que, ¿cómo le diré? Su laboral, ándale, que afecta en forma de cómo laboren. ok. Pero acá, por ejemplo, los que trabajan en Laguna Verde, chavos, se ha sabido que muchos empleados que han estado en Laguna Verde pues, han desarrollado algún tipo de cáncer, ¿sí? A pesar de que existen las normas físicas,
¿no? Las normas institucionales y mundiales de seguridad de manejo de plantas nucleares. ¿Ok? Sale ahí una laguna verde. Y bueno, pues también eso sería un ejemplo, ¿no? Pero la norma 035 va más por el estrés psicológico, ¿sí? Por las actitudes, para que me entiendan, por las relaciones, por los conflictos que pueda haber entre el obrero y el patrón, o entre los empleados y los empleados, entre un empleado y un grupo de empleados, o en fin, pero más desde el punto de vista psicológico, no tanto físico, como lo estás comentando, ¿no? Que sí puede haber que trabaja en Mercurio, que trabaja en otras cosas que les afecte el sistema nervioso, ¿no? O el cerebro, que ya sería físico. Pero acá la norma 35 va más hacia el nivel de ansiedad, estrés, este, angustia que puede generar, ¿no? El conflicto psicológico o de relación humana entre el patrón y el empleado, o entre empleado y empleado, o entre empleado y empleados, o entre empleados y empleados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les toque un jefe muy mandón o muy déspota, por ejemplo, ¿no? Y que les grite y que les exija y que así sea todos los días, o que te sobaje o que te minimice, ¿no? Este, o que te esté fregue, ahora sí que como cuchillito de palo, ¿no? Todos los días. ¿Y cómo empieza a verse ese estrés o cómo se empieza a manifestar este estrés? Cuando el empleado empieza a faltar o empieza a llegar tarde, ¿sí? O cuando, no sé si les ha pasado, que han estado en algún trabajo que no les gusta y luego que también está la tóxica o el tóxico ahí en la misma oficina, el departamento o área, ¿no? Y luego ver al jefe, ¿no? O a la jefa y ya nada más de verlos como que te enfermas, ¿no? Que dices, bueno, pues, la verdad que odio mi trabajo, ¿no? Ya no me gustaría ir, ¿sabes? No sé si les ha pasado o conozcan a alguien, un primo del primo, ¿no? Luego, a veces el trabajador, sí, el jefe viene a veces enojado o se desquita con el empleado. Ándale, exactamente, ¿no? Me acordaron de una jefa que tuve del área de psicología en una universidad. Este, pues cambiaron de directora en esa universidad y pues pensábamos todos que iba a ser para bien, ¿no? Pero no, hombre, ¿no? Sale más exigente, más tóxico que nada, que a tal punto que mi jefa de área, o sea, la coordinadora del área, es morenita, pues del estrés que tenía, ¿no? De la presión que tenía ella sobre su trabajo y luego la presión que hacía la directora sobre ella, pues le empezó a dar vitiligo, ¿no? O sea, salirle manchas blancas en la piel, ¿ok? Y entonces, Por pues bueno, ejemplo, profesor, sería nosotros con ustedes. ándale, pues yo los voy ahorita a presionar a que les salgan manchas. Ay, Sí, exactamente, ¿no? Por ¿eh? ejemplo, si hay un maestro que les deja mucha tarea o que les deja Digamos, leer un libro, ¿no? Y el libro lo quiero para el próximo sábado, ¿no? Ajá, dime, te oigo. ajá, de que, digamos, hay profesores, como usted dijo, estrictos, que nos, digamos, ponen tarea para, digamos, el lunes o el martes, el jueves. Sí, Y de cuenta como trabajamos algunos y nos sí. No, de nos hecho ahí, dificulta entregar ese tiempo. pues sí, le digo, sí, hay muchas instituciones, por ejemplo, ¿no? Como puede ser Harvard o Oxford, Cambridge, Yale, ¿no? Yale, ¿no?
o estas universidades grandes, ¿no? Inclusive las de aquí de México, la UNAM, la UAM, Poli, y universidades, la de Nuevo León, Guadalajara, Baja California, Zacatecas, pero no se comparan tanto con el nivel de exigencia que pueden ser en estas universidades como Harvard, Oxford, Cambridge, ¿no? Que a tal grado que pues, los chavos, pues sí, llegan a un nivel de estrés, ¿no? Hubo un caso donde creo que un chavo se suicidó, no sé qué asunto, no me acuerdo si fue en Europa o en otro lugar, pero era por el tanto nivel de estrés, de exigencia de la institución que llegó un momento en que pues el chavo ya no aguantó, ¿no? El nivel de exigencia de los trabajos y de los exámenes, ¿no? Entonces, pues sí, ahí tenemos un ejemplo. ¿Ok? Aquí, pues bueno, ustedes tienen un nivel de exigencia, pero obviamente porque también trabajan y tienen otro tipo de estrés, ¿no? Otro tipo de afectación a lo mejor por el trabajo. Las que no trabajan, pues bueno, tienen tiempo para poder estudiar y hacer sus trabajos, pero pues también tienen otras materias o pueden tener otros compromisos o acciones que también pues hay que distribuir y eso nos puede generar un nivel de estrés, ¿no? Entonces, a eso se refiere la norma 035. Pero porque les digo que ahora pues ya aparece el área de recursos humanos, antes no había, y el área de recursos humanos aplica la psicología a lo que es el capital humano, ¿sí? A tratar de humanizar más las relaciones laborales, ¿no? Ahora ya se habla, ¿no? Que aquí en México pues se va a reducir las horas laborales, ¿no? Ok, cosa que han hecho otros países, ¿sale? Por ejemplo, pues, de ahí viene la semana inglesa, en Inglaterra nada más se trabaja de lunes a viernes, y 8 horas. Alemania es el primer país que antes de la pandemia había propuesto la reducción de su jornada laboral a 6 horas, ¿no? Porque hicieron todo un estudio previamente los alemanes a nivel nacional dentro de sus campos laborales de allá y pues llegaron a la conclusión de que con 6 horas era suficiente, ¿no? Para poder sacar adelante todos los aspectos públicos y privados de- de Alemania, ¿no? Entonces Alemania fue el primero que empezó a reducir la jornada laboral a 6 horas y que también empezaron a promover este tipo de homework, ¿no? O de trabajo en casa, mucho antes de la pandemia. Estados Unidos también, pero ya luego se vino a acelerar este cambio de trabajo o esta modalidad de trabajo, pues a partir de la pandemia, ¿no? En este caso. México ahorita está en esta discusión de que se reduce la jornada laboral a semana inglesa, ¿no? A dar 2 días de descanso, pero pues ya los empresarios están poniendo el grito al cielo, ¿no? Porque pues, supuestamente va a afectar la productividad y que va a afectar en las ganancias y todo ese asunto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de eso? Bueno, tanto está Pues bien yo para el pienso que empleado como para tanto está mal para la empresa porque pues afectaría todas sus productividades, a su ganancia. ¿Cómo afectaría? Pues bajaría su rendimiento de lo que llevaba, por decir, si llevaba más de, no sé, ¿cómo se le Hooker, llamaría? Cheetos, De no sé. su- A ver, ponme un ejemplo. ¿En qué fábrica o en qué trabajo? pero puedo comentar. ¿Sí, Ángel? ¿Y ahorita Itzel? Oh, Piénsale, o sea, Itzel. mire, Sí, Ángel, ¿qué hago? eh, yo diría, bueno, no digo que ya trabajé, pero a lo que me han comentado, hay maquilas, digamos, en Ciudad Juárez. Sí, sí, ¿te hago?
Y en estas maquilas que trabajan de lunes a viernes, Ujú. el hora de trabajo normal, ya si quieres horas extra, dependiendo, tienes tu hora Ujú, sí, libre, digamos, de 4 de la tarde a 12 de la noche. Así que tus horas libres, sales a las 2 o 3 días, que son, digamos, para hacer más horas extras, que son ajá, los sábados y domingos. Ahí sería sí, opcional que ofrece la empresa. muy Tanto bien, hay ganancia para por el trabajador, tanto hay ganancia por claro, trabajando ese día, sí, es exactamente. ganancia, se producen más productos. Sí, Y sí, ganancia para el empleado, pues que recibiría más sueldo. eso es exactamente, ¿no? Y ese sería Sí, sería un ejemplo, ¿no, profesor? sí, sería una buena modalidad, por ejemplo, ¿no? De que te dieran la opción de trabajar, o ¿quieres trabajar sábado, horas extras o descansar? ¿No? No, es que bueno, lo que me han contado, trabajas de lunes a viernes, Sí, la semana inglesa, ¿no? horario normal. Ujú. Ajá, horario normal. Y ya digamos, no trabajas los sábados y domingos, pero la empresa te da a escoger si quieres trabajar también los sábados. Sí, exacto. Sí, por eso te digo, o sea, eso es una modalidad que se podría ofertar a que tengas que forzosamente ir a trabajar el sábado, o que sea el sábado, para que me entiendas. O sea, hay trabajos que tienes que ir el sábado, o toda la semana, nada más con un día de descanso, ya sea domingo o sábado, o un día de descanso entre semana. Pero es por ley, o sea, que lo pone el empleador, el empresario. A que te diga, ¿sabes Ajá, qué? El trabajo es de lunes a viernes. Y bueno, ya si tú quieres horas extras, puedes trabajar sábado y domingo, ¿sí? O nada más sábado. Pero ya como una ándale, opción, eso, no, sí, no, trabajas de lunes a viernes y hacer una opción si quieres ganarte, como una digamos, opción, ganar exacto. No que de que, afuera, de ah, que trabajes el sábado o trabajes el domingo, porque así la es. empresa tampoco puede pagar, ¿sí o no, profesor, que tiene un límite de horas extra? Sí, también, claro, ¿no? Y Porque si no sería explotación perdón, de trabajadores, ¿no? sí, también, y pues nadie los aguanta tampoco, ¿no? O Explotación de trabajadores sería. pues, a diferencia de que en todos los trabajos son 6 días a la semana con un día de descanso, ¿no? Y el día de descanso puede ser entre semana o puede ser fin de semana, ¿ok? Y entonces, pues bueno, ahorita lo que están promoviendo con esta ley es de que se reduzca la jornada laboral a semana inglesa, de lunes a viernes. Por ahí comentaba Excel que ella piensa que a lo mejor afectaría o afectan la productividad y las ganancias de la empresa o de la organización. ¿Sí, Excel, lo que estabas comentando? Sí, Este, entonces por eso le dije, bueno, ¿cómo sería o cómo podríamos hacer ahí o entender? Pues se vuelve muy relativo porque, miren, por ejemplo, en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado de la Unión Americana, ¿por qué creen que en algunos estados en Estados Unidos a las 10 de la noche no hay venta de licor y hasta las 12 se cierran bares y cantinas y discotecas? ¿Por qué creen? Porque cumple con el horario, ¿no, profesor? Ok, aparte de cumplir con el horario, ¿por qué, qué otro motivo creen? Eh, porque cierran por la bueno, delincuencia, Perdón, Ángel Itzel. Ajá, por la delincuencia que puede puede ser haber. otro motivo. Ajá, ¿cuál otro motivo creen? bueno, yo diría una
pero una opinión sería de que, un ejemplo, en la discoteca, póngale como a las 5 o 6 de la tarde y cierran a la 1, máximo a la 1 de la mañana. En ese hasta ahí, porque ahora sí los chavos que entren y salgan esas horas, para el otro día a lo mejor lleguen más clientes y la discoteca en ese tiempo recuperaría todo lo que gastó, digamos, los licores, todo eso, lo recuperaría y volvería a tener ese almacenamiento Ok, ¿no? sin que se escaseo de. Muy bien. Ok. Bueno, aquí realmente lo que hicieron los psicólogos laborales, ¿sí? Hicieron todo un estudio, igual sociólogos y de recursos humanos. En ese estado, no me acuerdo qué estado es de la Unión Americana, hicieron esta investigación y descubrieron que la mayoría de los accidentes laborales, ¿sí? Se daba porque el empleado, ya sea hombre o mujer, de una u otra manera se desvelaba antes, ¿no? O tenía desvelos, no dormía bien, o porque a lo mejor se iba de jarra y había condiciones de alcoholismo, o también en el peor de los casos que también consumían estupefacientes, ¿no? Alguna droga o que cuando llegaban al trabajo, pues no llegaban al 100, ¿no? Llegaban pues obviamente crudos o llegaban desvelados, o llegaban en cierto caso hasta, ¿no? Con nivel de toxicidad, ¿no? Y que pues eso a la larga, pues el rendimiento, bajaba el rendimiento de los empleados y que provocaba accidentes de todo tipo, ¿no? Por la falta de atención, falta de concentración, por el cansancio, ¿no? Por muchas cosas. Entonces, a partir de ahí, lo que hicieron fue que entonces el gobierno del estado en ese lugar, pues prohibieron, ¿no? El alcohol hasta las 10 de la noche, ¿no? Y a medir o dosificar. Por ejemplo, tú entras, un ejemplo, a un Oxxo de allá, un ejemplo, a un 724 de allá, nada más tienes derecho a comprar un Six o una botella, no más, no más. Allá en ese estado, entonces las discotecas cerraban a las 12, ¿sí? Por ley, ¿no? Los bares y todas las 12 para que la gente se pudiera ir a su casa temprano y tratar de descansar 8 horas, ¿no? Para la siguiente jornada laboral. De ahí esa investigación se extendió a otros estados, ¿no? De la Unión Americana. Cosa que no sucede aquí en México, ¿no? Entras al Oxxo y te llevas casi todo el refri de chelas, ¿no? O de dos, tres pomos, ¿no? Porque no alcanza uno. Ok, por lo general el fin de semana, pero llegas todo crudo al trabajo, ¿no? Cuando el peor de los casos todavía medio enfiestado, no estás al 100. Y bueno, es cierto, chavos, aquí desgraciadamente una experiencia de un amigo, ¿no? Él era electricista, ok, y pues en una de esas, pues lo que me comentaron sus familiares, pues también se fue de fiesta, un sábado creo, o viernes. El otro día tenía que hacer un trabajo de electricidad, pues en un descuido, pues se electrocutó, ¿no? Y ya tenía bastante tiempo, o sea, experiencia, ¿no? En su área de trabajo. Pero pues la que atañe, que posiblemente andaba desvelado o no andaba al 100 o andaba todavía en un poco en estado inconveniente, ¿no? Entonces, historias como esa nos encontramos, por ejemplo, que taxistas o taxistas andan dando servicio, ¿no? Alcoholizados o algún chofer de un autobús, etcétera, o que llegues cansado. Entonces,
les digo, este tipo de cosas también están dentro del área de la organización, dentro del área de la psicología laboral, ¿no? En ese sentido. Pero les digo, acá la norma 035 va más por el aspecto psicológico que te puede generar, o el estrés o ansiedad que te puede generar eh, en función de trabajo. Un ejemplo, ahorita estuve auxiliando a una psicóloga del Seguro Social para formular una demanda laboral porque despidieron a algunos empleados de un seguro social, de una unidad de seguro social. Pero lo que se argumenta en la demanda que pues las personas que despidieron a dos, creo que tres de ellos les había dado COVID, ¿no? Y estuvieron expuestos a un nivel de estrés laboral porque como empezó el COVID y empezaron a dar a varios empleados de ahí, entre de ellos a los jefes del departamento, la persona que puso la demanda era supervisor o coordinador, pues entonces tenía que hacer el trabajo de sus demás jefes de departamento, ¿no? Y estaba a un nivel de estrés porque le exigían, ¿no? El mismo trabajo como si estuvieran sus demás empleados, ¿no? De hecho, él solicitó la contratación de nuevos empleados para esas áreas para que le pudieran ayudar, cosa que no fue, y en ese inter que estuvo él bajo ese estrés de las diferentes áreas que tenía que sacar el trabajo, pues también le dio el COVID a él, ¿no? ¿Sabe? Porque pues obviamente en un lado de estrés, de ansiedad, pues te baja tu nivel de sistema inmunológico y pues quedas expenso también a ese tipo de cosas, ¿no? De padecimientos, de enfermedades. Entonces se enferma él, se enferma de COVID, que estuvo muy grave, lo mandan a Orizaba, estuvo hospitalizado, etcétera. Y ya cuando regresa y se incorpora, pues con la noticia de que lo habían despedido, ¿no? Y bueno, ya puso la demanda, ¿no? Laboral. Entonces, miren, la psicología laboral es una de las partes que trabaja o el área de recursos humanos, que se ve ya, y ahora sí que, ¿cómo se llama? Concretada en el área de recursos humanos, pues se llama recursos humanos, porque ese departamento se va a encargar de gestionar, administrar, potencializar, seleccionar, evaluar, capacitar a todo el recurso humano de una organización, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí ya lo que se hace es tratar de ser mediador, de resolver los conflictos, de evaluar, ¿no? Si realmente hubo un exceso de estrés también por parte de los empleados, en fin, y si lo hay, pues bueno, proponer capacitación o proponer talleres, o cursos, o apoyo psicológico grupal, en fin, pero todo eso lo hace recursos humanos, con la idea de tratar de humanizar y de resolver los conflictos laborales entre los patrones, ¿no? Y los empleados, entre los empleados y empleados, o entre el empleado y la empresa o la organización. ¿Ok? Entonces, de ahí se deriva todo este asunto. No sé si voy bien o me retacho. Bien, profe, sí, sí va bien, profe, sí te estoy entendiendo. ¿Ok? Los demás, Sí, sí se entendió. ¿siguen despiertos o ya? No, seguimos despiertos. Ok. Adelante, puede proseguir. Nada más una duda, profe. ¿Qué A ver, hay de cuando a veces algunas, he visto de algunas tiendas no muy grandes sí. que a veces ponen anuncios que solicitan empleados y con un asterisco y letras chiquitas hasta abajo que sepa trabajar bajo presión, que hay de, o sea, de ese tipo de cosas, ¿no? Pues ya de entrada te están diciendo, mira, aquí te vamos a estar free, ¿no?
Ok, pues sí, es que aquí es donde entra la psicología organizacional o la psicología o comportamiento, perdón, organizacional, el comportamiento individual de cada persona. Como les puedo decir, de los 4 que están acá, ¿sí? Estos 4, ¿quién va a ser el mejor empleado para el puesto que están solicitando? Entonces, depende mucho de la personalidad, ¿no? De cada uno, depende mucho de la disposición, ¿no? O la motivación a querer entrar a trabajar, depende mucho también de, pues, tipos de creencias o ciertos aspectos psicológicos en la cuestión del trabajo, porque a lo mejor algunos están acostumbrados al trabajo fuerte, duro o bajo presión, otros no. Y entonces, ¿cómo voy a saber que los 4 que están aquí, Ángel, Daniel, Guadalupe y Itzel, cuál va a ser el mejor empleado? O por ejemplo, por eso entonces lleva a una cuestión de selección de personal. Y pues ya lo que te está diciendo ese anuncio del trabajo es que pues sí, es un nivel de presión de trabajo, ¿no? Que a lo mejor que tengas que estar movido todo el tiempo, que a lo mejor tengas que tomar decisiones rápido, que a lo mejor como puedes atender un empleado, también tenga la capacidad de atender a 5 o 6 empleados al mismo tiempo y no te embotes, no cometas un error, de que andes en friega, ¿no? Desde la mañana y que vete al banco, que vete a pagar la factura, y que vete a sacar a Cayo, y que vete Profe, a tal lado. Dime, Bueno, yo pero pues conozco, yo conozco a alguien que está perdón, trabajando así, profe. perdón, Lupita, ahorita que termine Ángel, ¿sale? Yo ¿Sí? conozco a alguien que está trabajando así en trabajo sobre presión, Ok, que se encarga, bueno, es, digamos, es contadora, pero a él le dijeron que trabaja sobre presión, que en la mañana sí, tiene que ir a recoger, digamos, a hacer facturas, factura. que tiene que ir al Ajá. otro lado a recoger dinero. De ahí que tiene que regresar a la misma tienda, hacer cuentas de lo vendido, lo acumulado, regresar, y así mucho traslado. Y sale Así hasta las es. 9 de la noche. Ese sí es Y trabajo pues le dijeron sobre. que ese se llama trabajo sobre presión. No, eso ya es esclavo, ¿no? Eso ya es lo que iba a son, comentar yo es ellos que son pues que fregaderas. ciertamente piden trabajar bajo presión, pero también hasta eso hay un límite, ¿no? También Sí, No, hay un pero, límite para ver qué tanto se puede hacer y qué tanto ya es algo que ya sobrepasaron. así es, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Lo que está diciendo su compañero Ángel, ¿no? Y Lupita, ¿no? De que pues, ese pobre persona, ¿no? Pues no sé, que has de tener mucha necesidad, yo creo que todos, y es lo que nos motiva a estar ahí, ¿no? Pero pues, luego a veces aguantar las consecuencias de ese tipo de ritmo de trabajo. no sé qué, pero no se crea. No crea que es muy un trabajo tan, sí, pues Pesado. traslado, ¿no? Ok, Pero da cuenta, los tratan bien, digamos, los motivan, los ok. tratan bien, les dan, digamos, hasta el día de la madre les dieron regalos, el día del niño les dieron, Ok. como tiene una niña, les dieron regalos, los Muy animan, en vez bien, de que hay una empresa, digamos, que los trate, los explotan y los tratan mal, no, es al revés, los muy tratan bien. bien, Ok, entonces eso es pero es de psicología lo que voy laboral. de que lo trabajan sobre presión. Sí, ¿no? O sea, esto es psicología laboral. O sea, entonces ahí estamos viendo que hay condiciones favorables para el empleado, psicológicas también. O sea, si hay motivación o incentivos, ¿no? O sea, no nada más te están fregue y hasta acá y te traen, ¿no? Para arriba, para abajo, ¿no? Sino que también te motivan, ¿no? Con los incentivos, ¿no? Como este caso puede ser un regalo, un día extra, un abono extra, un aguinaldo bien remunerado, no sé, ¿ok? Entonces, esa es psicología laboral o psicología aplicada al campo de trabajo, ¿ok? Que lo promueve el área de recursos humanos, pero imagínate esa persona, pues estar así 6 días a la semana, de las 8 a las 8, ¿no? O de las 9 a las 9, ¿sí? Entonces sí hay un desgaste, quieras o no, sí hay un desgaste, ¿no? Por mucho que estés muy motivado, ¿no? Y tengas una bendición o 20 bendiciones, y peor, ¿no? Que tengas que tener 3, 4 hijos,
pues ahí sí, ya te eres esclavo, ya vendes ahí tu alma a la empresa, ¿no? Sale, porque pues es tu fuente de trabajo, es tu fuente de mantenimiento y porque tienes 4 o 5 motivos, ¿no? Entonces, sí, pero no es justificación para que dentro del trabajo, el área laboral, haya actitudes de déspotas o de acoso o de amenaza o de maltrato o de falta de incentivos. ¿Por qué? ¿Por qué hace ese empleado? Pues al final se sale, ¿no? No renuncia. ¿Ok? Y entonces, cuando vean una empresa o un trabajo o un negocio donde están contrate y cada mes o cada 3 meses o cada 2 meses están buscando trabajadores, ¿no? Es porque algo está pasando dentro de la organización. Eso se llama rotación de personal. Tiene mucha rotación de personal, ¿vale? Pero entonces algo ha de haber dentro de la organización que hace que los empleados que entran salen, no se queden ahí o no permanezcan. ¿Ok? Entonces puede ser que a lo mejor la exigencia de trabajo sea bastante y la paga sea poca, ¿no? O el sueldo mínimo. ¿Sí? Y aparte no te den prestaciones y no te den ninguna motivación o incentivo, pues peor. Entonces, un empleado que está constantemente pensando en renunciar es también un factor psicológico de que se tiene que tratar del área de recursos humanos o el psicólogo laboral. ¿Ok? Porque entonces tiene que ver qué es lo que está causando eso y a lo mejor ajustar la organización, ¿no? O las relaciones humanas, o las relaciones entre empleados, o justificar el trabajo, o contratar a alguien más, ¿no? Dividir el trabajo. Pero la bronca que te encuentras es que los empresarios quieren ganar mucho con poco. Y cuando digo con poco, no todos los trabajos, no todas las empresas, ¿ok? ¿Vale? Pero hay actitudes o posiciones de dueños de empresas que quieren ganar mucho con poco. ¿Qué es mucho con poco? Pues con pocos empleados hacer lo que hacen 20 empleados, ¿no? Y darles, lo ideal sería que le dieran todo el dinero de los 20 empleados, ¿no? Pero no, te dan sueldo mínimo o más, un poquito más y ya, ¿no? Oye, pero pues si estoy haciendo el trabajo de otros 2 o 3 más, pues me merezco más salario, ¿no? Pero pues no, no es la mentalidad. Y te encuentras empresas donde sí te tratan como rey o como reina, ¿no? Te cuida, te protege, te dan incentivos, te supervisa, te capacitan, te dan material, te dan guarderías, si tienes chamacos, ¿no? Te dan coche o te prestan un coche o te dan un programa porque te puedes comprar un coche, hasta te pagan departamento en el mejor lugar ubicado y con la intención de que lo puedes seguir pagando a futuro, pero con todo y tal de que te quedes trabajando para ellos, porque valoran tus conocimientos, porque valoran tu capital como recurso humano y lo que puedas aportar a su empresa, ¿no? Y también hay empresas así, por ejemplo, ¿no? Yo tengo conocidos que están así o estuvieron así, ¿ok? Que son empresas grandes donde ahí sí escatiman que tú estés bien como empleado, ¿no? Y fue el caso de un vecino, ¿no? Se lo llevaron acá para México y en México le pusieron carro y le pusieron departamento, ¿vale? Nada más que bueno, la otro aspecto psicológico, pues de que su familia no se quiso, su esposa y sus hijos no se quisieron ir para allá y ya está conflicto familiar. Y pues al final de cuentas renunció, ¿no? Renunció chavo y ya se regresó, ¿no? Entonces, lo que se llama costo-beneficio, ¿no? En ese sentido, ¿no?
pues lo que tienen algunos trabajos, ¿no? En algunas empresas. Hay lugares donde sí están súper privilegiados, ¿no? Por lo general, empresas grandes, chavos, como la Volkswagen, la Nissan, ya sea en planta de fábrica, o de la ensambladora, ¿no? No sé cómo sean en puntos de venta o en las agencias. Eh, por ejemplo, también empresas grandes como todas las que vemos de productos, ¿no? Como la Lala, la Coca-Cola, la Nestlé, pues todo ese tipo de productos, de otras fábricas también, como puede ser la Buchmann, es alemana y está sus fábricas en Cuernavaca, Morelos, y esa empresa hace pinturas, hace aerosoles, hace productos químicos, ¿no? Y te tratan bien, pagan bien, ¿no? En fin, por ejemplo, la Nissan, si tú empiezas como obrero en la ensambladora, ¿no? O te ayudan o te dan chance de que sigas estudiando, y estudiando quiere decir que termines a lo mejor tu secundaria, tu prepa, y si quieres hacer una carrera universitaria, pues mucho mejor, pero obviamente con la idea de que te quedes a trabajar con ellos. Tienen esto que se llama escalafón, y ellos mismos, pues bueno, pues te pueden ir ascendiendo de puesto, y obviamente de billete, ¿no? De dinero, con tal de que te quedes ahí, ¿no? A trabajar, porque hay algunas empresas que sí saben o reconocen esto de, de recursos humanos, ¿no? El valor, el máximo valor que tiene una organización, chavos, son el capital humano, el recurso humano. Por eso se llama recurso humano, ¿no? El recurso humano. Sin ellos, pues, la fábrica por sí misma no funciona, no se echan dos solitos, ¿ok? No vende, no hace el servicio, no produce el producto. Ah, entonces, por eso la psicología aplicada a la cuestión del campo laboral, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, pues inclusive hasta las vacaciones, hay empresas que te dan un mes de vacaciones, ¿no? Al año, ¿sí? Y hay otras que, pues no, a lo mejor una semana, ¿no? O 3 días, o sea, dependiendo, ¿ok? Hay trabajos muy absorbentes, hay otros que no. Entonces, todo esto lo regula, pues solamente la cuestión de las instituciones laborales, ¿no? De la Ley Federal de Trabajo, pero también internamente toda esta cuestión del área de los recursos humanos, que es donde entra acá la psicología laboral, ¿no? Que se inserta en la psicología organizacional. ¿Sí se entiende hasta acá, chavo? Sí, sí se entiende más. ¿Sí, Chan? Sí. Lupita, Ángel. Sí, Sí, adelante, profe. puedes seguir. Entonces, miren, sí, las organizaciones, aquí como dice, es un sistema constituido por un grupo de personas que a la vez conforman subgrupos, ¿no? Y estos individuos interactúan entre sí y son interdependientes entre ellos. Y constituyen un sistema abierto, constante de comunicación. O sea, algo para que surja o se mueva la organización y permanezca es la comunicación. ¿Ok? Muchos de los problemas que hay en el trabajo es de comunicación, problemas de comunicación. ¿Ok? Y bueno, eh, con esto las organizaciones, pues bueno, eh, tienen un contexto, ¿ok? Un contexto para percibir y sus variaciones y adaptarse a las necesidades. Y por eso se dice abierto, porque no es rígido, porque no es estático, porque no es algo que ya se quede así, sino que siempre están en constante mejora.
constante cambio, pero hacia las mejoras, ¿no? Y dentro de esto podemos observar sistema formal, ¿no? Y lo que hablábamos la otra vez, un sistema formal, a diferencia de informal. Pues el formal es que ya tiene una estructura, tiene una organización, tiene una jerarquía, tiene una definición de puestos, tiene procesos, tiene objetivos, tiene metas, tiene horarios, tiene capital humano específico, ¿no? Aún la informal. Y el formal puede permanecer en el tiempo. La idea es que permanezca en el tiempo, como puede ser la Nestlé, la Coca-Cola, que ya llevan tantos años, ¿no? Dentro del mercado. A un sistema informal, ¿qué quiere decir? Que pues se dé por un tiempo determinado, que la actividad y la interacción pues sea pues espontánea o habitual, ¿no? Y que pues en Uno ciertos sería, fines, perdón, luego, uno sería como el, digamos, aquí en el pueblo se llama en el ingenio, con el tipo de zafra, ¿no? ah, por ejemplo, ¿No? ¿no? La zafra sería un trabajo o una Temporal. organización formal para los cortadores, ¿no? Para los que No, yo digo para dependen, los trabajadores, para los para los que están dentro trabajadores, del ingenio. ok, Sí, para los porque trabajan trabajadores, solamente los de químicos, los químicos. ok, Sería un tiempo. pero, sí, sí. Aquí, por ejemplo, los que ya están dentro de la organización llamado ingenio, entonces sí sería un sistema formal, aunque trabajen algunos nada más zafra, ¿sí? ¿Por qué están dentro de un sistema formal? Porque ellos atienden a un horario, a un jefe o jerarquía, porque tienen una función determinada, ¿no? Específica de trabajo, ¿ok? Y aunque, por ejemplo, ellos de una u otra manera, su fuerte sea en la zafra, ¿no? En la molienda y todo este asunto. A una informal, que la diferencia de lo formal es de que no hay algo determinado. O sea, no hay un horario, no hay una jerarquía, no hay un proceso como tal, no hay funciones específicas. No, profe, Sí. usted me entendió mal. Ah, ok, a ver. Yo digo, digamos, yo digo los cortadores, los, los que cortan la caña. Sería Ah, un ok, tiempo perfecto, ahí temporal, sí. Ahí sí es informal. porque ahora sí, nada más te acaba la zafra y se termina el trabajo para ellos. Correcto, exactamente, ¿no? O sea, ahí sí, ¿no? Ahí los cortadores, ¿no? Los campesinos a lo mejor, ¿no? O los cañeros que Bueno, nada más. no, ellos tienen trabajo todo el año, porque durante la zafra ellos cortan la caña, se dedican a la quema y el corte. Después, cuando termina la zafra, empieza la siembra y después se está Ok, regando líquido y la desepara. Entonces, prácticamente todo el año están Perdón, trabajando, solo que disminuye pues, su trabajo, ¿no? paga, tal vez, porque en pero ese tiempo no hay digo, dinero. Ah, disculpe, pero ahí es dependiendo porque digamos, hay cañeros que tienen, es como se afiliado al ingenio, ujú, y es también, cañeros que están aparte del ingenio. sí. Usted, la compañera Lupe, doña Guadalupe, bueno, la compañera Guadalupe dijo de los que están afiliados al ingenio, pero hay unos que están aparte del ingenio, Ujú, nada más sí, entregan el producto, lo que es caña, más no claro, piden lo que son líquidos, abono, todo eso no lo piden, porque eso es aparte. Y claro. sí, claro, están afiliados al ingenio, pero mientras no, Ok. Algo que, eso sería aparte. exactamente, algo que nos daría la pista aquí para esta diferenciación es la temporalidad del tiempo, ¿no? Como es el Lupita, ¿no? Lupita fuiste la que comentó de los cañeros, ¿no? Que pues, Sí, o sí, del, profe. o que por ejemplo los que ya están en una asociación de cañeros, ¿no? O que le trabajan al ingenio, obviamente, como dice, tienen sus tiempos de siembra, ¿no? De echar mata hierba, de fertilizar, Este, etcétera, y de Robert, cosecha, ¿no? Ah, sí, doña Guadalupe dijo, la compañía Guadalupe dijo, pero esos son los que trabajan los cañales del ingenio.
Porque el ingenio Entonces, tiene sembradíos, pero son así partes es. del ingenio. Y ¿Verdad, entonces, profe? sí, entonces estarían en un sistema formal. ¿Sí se entiende? Ellos pertenecen a un sistema formal. ¿Sí queda claro lo que acaba de decir su compañero? Sí, profe. Bueno, Ellos están en un sistema formal porque pertenecen a una organización, ¿sí? Ya constituida, que es el ingenio, o formalizada, para que me entiendan, que es el ingenio. A diferencia de que puede haber empleados o cañeros que nada más trabajen cierto tiempo, ¿no? Y algunos, a lo mejor, como en el caso de algunos portadores, que sean contratados nada más por el tiempo de zafra o de corte. Cosechan, terminan y ya, se les acabó. Pueden hacer otra actividad o se van a hacer otra actividad, etcétera. ¿Sí? Y a lo mejor los cortadores, pues su jefe es el que les paga, o el cañero, o el que tiene las hectáreas de caña, pero pues nada más les paga por, no sé, por la tonelada o por el que corten de caña, pero no están obligados a un horario, a entregar ciertos formatos, a hacer reuniones o asistir a reuniones, a llevar un determinado uniforme o equipo de seguridad, este, o de que si falta al otro día de la actividad, pues lo despidan. O sea, ¿sí se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Podemos entender que puede haber cortadores formales, ¿no? Que pertenecen al sistema formal del ingenio, ¿no? O de la organización formal llamada ingenio. Y puede haber cortadores que pueden ser temporales, ¿no? Contratados nada más por la etapa de corte, pero ya Aquí no. se le conocen, profe, como, digamos, hay encargados en el ingenio, los que llevan, ¿cómo le diré? Se le llaman cuadrillas. Ok, Y hay un personal que se encarga de contratar, digamos, campesinos ajá. para que, pero eso nada más es un tiempo. Los que están Exactamente. encargados del ingenio son así digamos nosotros, los menos metidos con el ingenio y tienen un contrato de trabajar, digamos, los cañales, parte del ingenio, Exacto, limpieza, correcto. se le dice Sí, removida de tierra para así es, sembrar ¿no? nuevas semillas. Así es, entonces Son sería un personas que ya trabajo llevan informal. contrato. Ese sería un trabajo informal en Andan cierta forma. los que con el ingenio y los que están aparte nada más son para sucesores ¿Ok? Entonces, que esos que están contratados de temporalmente serían, contrato, gente. sí, ¿no? Y esos serían informales hasta cierto punto. Porque también el hecho de que sean contratados por los encargados de cuadrilla no quiere decir que esas personas tengan derecho a aguinaldo, a bonos, a seguro social, al Infonavit. No, nada más son contratados en un pequeño contrato por ciertos tiempos en donde el único que va a ser por un pago nada más. ¿Sí se entiende? Sí, sí se Sí, entiende. profesor. Sí, Entonces, profe. la organización plantea la configuración de un grupo humano complejo que actúa dentro de un contexto deliberado, ¿no? Constituido con la realización de fines y necesidades específicas. Este grupo humano interactúa entre sí en dos planos. Uno, interpersonal, ¿no? Entre personas.
¿sale? Y dentro de las personas o las relaciones humanas hay mecanismos de identificación y necesidades y motivaciones, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ahí los mecanismos de identificación es cuando, pues, se ven en grupo. Un ejemplo sería un equipo de fútbol, ¿sí? ¿Me pueden explicar por qué, por ejemplo, este mecanismo de identificación o lo que entiendo como mecanismo de identificación? ¿Cómo, profe? ¿Qué entienden por mecanismo de identificación? Mecanismo de identificación. Ajá. Identificar, yo siento, identificar con uno mismo, ¿no? Ok, como por ejemplo. O, o también sería mecanismo de identificación. Gafetes. Ahí sí no te escuché el último. No. Un ejemplo serían los gafetes que nos dan en la entrada del trabajo. Ok, bueno, va ¿O mucho estoy más mal? allá. Va mucho más allá de eso. ¿Sí? Este concepto tiene que Ah, ok, ver ok. con identidad, efectivamente con identidad, pero una identidad psicológica. En pocas palabras, para que me entiendan lo que sería un mecanismo de identificación cuando te pones la camiseta de la empresa, ¿sí? O del equipo de fútbol. A ver, un ejemplo. Este, no es lo Ya mismo, entendí, profe. ¿sí? Bueno, entendí Ah, identificación. Un ejemplo, sí, yo juego, digamos, un ejemplo en la defensa. ah, Ese es mi área, ¿no? sí, También si tú eres, digamos, soy bueno para el contador, pues tú eres contador, te dedicas en tu área sí. de contador. Otro que sea, ¿cómo diré? Digamos, en el foot sería el manager, Ujú. ahora el jefe, que Director lleva el técnico, control ah, del equipo, ¿no? sí. Entonces, miren, por ejemplo, Exactamente, y en la empresa sería el jefe. así es, ¿no? Entonces, esos mecanismos de identificación, las personas, por ejemplo, y entra Pedro, Pablo, Hugo o Luis al equipo de fútbol o a la empresa, ya no nos identificamos, tenemos otro tipo de identificación entre nosotros como miembros de una empresa, por ejemplo, Coca-Cola, Nestlé, Comex, no sé, Pepsi, ¿no? Grupo Modelo, eh, Cesber, eh, no sé, ATM, Telcel, Telmex, Comisión Federal. Entonces, nuestra identificación es con los colores, con los logotipos, con el uniforme de la empresa. Y ya se olvida si eres Pablo, Pedro, Hugo, Luis. ¿Sí? Somos de la Comisión Federal, somos del Grupo Modelo, somos de Telcel, somos de Telmex, somos, ¿sí? Un sentido de pertenencia. Y eso nos ayuda a identificarnos también social, ¿no? Socialmente, ¿ok? Por ejemplo, no sé si, pues yo creo que por ejemplo también los ingenios, ¿no? Grupo Beta, San Miguel, Grupo Escorpión, Grupo, y trae mecanismos de identificación que pueden ser colores, pueden ser uniformes específicos, pueden ser a lo mejor algún tipo de uniforme. ¿Sí se entiende? Y Sí, entonces ese mecanismo de identificación me puede llevar a ser, o puede estar tan compenetrado o, sí, tan aceptado o tan identificado por la empresa que lo que se dice vulgarmente,
doy todo por la camiseta, ¿no? Todo mi amor por la camiseta. Traigo la camiseta puesta. Traigo la identificación de la empresa o del equipo puesta, sea donde sea. Y eso es defender, ¿no? Participar, echarle ganas, apoyar a tus compañeros de la empresa, competir contra otras empresas u otros departamentos. Ejemplo, eh, hubo una felicitación a los empleados del Seguro Social Cosamaloapan, ¿no? Por haber obtenido altas calificaciones en todas las áreas del Seguro Social, administrativas, de operativas, de enfermería, de médico, de insumo, porque todos trabajaron en equipo. Entonces, entre ellos se felicitaron, ¿no? Pero se identifican como Seguro Social Cosamaloapan. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entendió? Sí, sí se entendió. Entonces, hay mecanismos de identificación. Igual cuando tú vas a una escuela, ¿no? No, es que yo soy de la secundaria fulana de tal. No, yo soy de la prepa fulana de tal. No, pues yo soy de la universidad fulana de tal. Hay una identificación o debe haber una identificación con la institución o con la organización. Uno la puede haber. ¿Sí se entiende? Sí. Y entonces también necesidades y motivaciones, por lo que hablábamos, ¿no? Pues todos los que participamos dentro de una organización tenemos las mismas necesidades, ya sea físicas, biológicas, psicológicas, monetarias, sociales, X. Tenemos las mismas necesidades y las mismas motivaciones, ¿no? En este caso. Y luego, sistema sancionado, por ejemplo, lo que dice son roles interrelacionados que conforman una estructura definida de tareas, expectativas predefinidas. El eje central de esta estructura es la autoridad que regula los roles y sus interacciones. Entonces, aquí también algo que caracteriza a las organizaciones, ¿no? Es las jerarquías, ¿sí? O sea, debe haber jefes, debe haber una pirámide, ¿no? De jerarquías que van a generar ciertos roles de interacción, ¿ok? Que ya están definidos, ya están estructurados en tareas, ¿no? Y en expectativas predefinidas, ¿ok? Entonces, puede haber un jefe de departamento, o puede haber un jefe de área, o puede haber un subgerente, o un jefe de zona, o un, un gerente general, o presidente y vicepresidente, ¿no? O sea, ya hay una jerarquía, ya hay un eje central que atraviesa toda la organización y toda la estructura, que es la autoridad. Y esa autoridad va a regular las conductas o roles. Roles significa eso, chavo. Las conductas que tiene una persona dentro de una organización, ¿sí? Por ejemplo, ustedes dentro de la organización escuela, su rol es de estudiante, mi rol es de docente. Y eso va a marcar la interacción, tanto entre ustedes como estudiantes, como ustedes conmigo, como docente. ¿Ok? Entonces, pues aquí va a haber psicológicamente una implicación de regulación de autoridad. Acá en este caso se supone que yo soy la autoridad, pero que también yo respondo a otras autoridades, como puede ser mi coordinador, ¿no? O mi jefe de área, o el director, o el subdirector si hay, ¿no? ¿Ok? Y esto está en todas las organizaciones. Y es aquí lo donde le digo que la psicología, este, pues se aplica a las organizaciones a través del área de los recursos humanos, ¿no? Como dice ahí. Y pues bueno, que surge, ¿no? Como el área de recursos humanos, como
digamos, en función o meta de analizar las relaciones interpersonales dentro de la organización. ¿Sí? ¿Con qué fin? De optimizar el rendimiento y permitir de esta manera una mayor efectividad global. ¿Qué quiere decir? Toda empresa, ¿no? O toda organización con fines de lucro o sin fines de lucro tiene algo que se llama productividad. Tiene un fin, una meta, que es la productividad. ¿Sí? Y esa productividad pues depende mucho del capital humano. ¿Ok? En una empresa con fines de lucro, pues el número de ventas de coches, el número de ventas de cantidad de productos de leche o de quesos, el número de ventas de bultos de cemento, en fin. Y en una organización no gubernamental o sin fines de lucro, pues el número de atención a la gente o a la población sí, el número de gente de una población específica, ¿no? El número de servicios, el número de atención, el número de solución de casos de alguna comunidad, ¿no? Dependiendo del tipo o giro que sea la organización, como puede ser el Teletón, o puede ser esto de las madres desaparecidas, o puede ser el de salvar a un niño, o Save the Children, o el de los médicos sin fronteras, el de atender o curar a mayor número de personas, que tiene que ver con productividad, ¿no? Entonces, pues bueno, una organización puede ser una fuente de enriquecimiento, de desarrollo personal y promotora del bienestar. Claro, claro. Tú entras a una organización, es para crecer personalmente, profesionalmente y económicamente. Y eso va a promover el bienestar, vas a estar bien en todos los aspectos, porque si tú estudiaste para administrador, pues y entras en una empresa, pues te va a dar el beneficio que te desarrolles como profesional, ¿no? O apliques esos conocimientos para que te esforzaste mucho, o estudiaste mucho, los desarrolles en ese espacio, en esa organización. Y pues bueno, eso también nos da, ¿no? Que cada empleado tiene sus propios deseos y motivaciones que lo hacen permanecer en la organización. ¿Sí quedó claro hasta acá, chavo? Sí, Todo profesor. claro. Ok, entonces, pues todos tenemos motivaciones como empleados, como trabajadores, como personas. Y pues depende, ¿no? Si en la organización en que estemos o entendiendo ya en la empresa o en el trabajo que estemos, pues si cubrimos esas necesidades o esos deseos, ¿no? Porque a lo mejor tú entras con una expectativa y quieres crecer y que quieres, ¿no? Crecer también económicamente, tener más dinero y pues ahí en la chamba, pues ves que no, te pagan el mínimo y te dicen que sí te van a aumentar el sueldo, pero no te dicen cuándo, ni cuánto, ¿no? Y pues tú te desesperas porque a lo mejor pues, tienes que tener más gastos o te vas a casar y tienes que tener más entradas. Y entonces, pues si no cumple ese trabajo, esas expectativas, esas necesidades, esos deseos, pues por lo general dices, no, pues no busco otro trabajo, ¿no? O puedes tener dos trabajos, o como decía por ahí el compañero de las maquilas, pues si hay la oportunidad de hacer 2 horas extras o tener 2 turnos, o echarse 2 turnos, ¿no? Pues adelante, ¿no? Entonces, la psicología organizacional, ¿no? Es una disciplina que se amplió en las últimas décadas, ¿no? Acuérdense del 70, ¿no? Acá, que tiene un enfoque interdisciplinario, que quiere decir que no es nada más de la psicología, porque también entra la sociología, la antropología, ¿no? La economía, la administración, que le dan sustento, ¿no? O darle solución a las problemáticas, ¿no? Del manejo de los recursos humanos. Aquí dice, inicialmente eran los psicólogos industriales o laborales, ¿ok?
quienes con pocos elementos se acercaban a las organizaciones para la selección y reclutamiento de personal, que ese es uno de los aspectos o de las funciones que tiene el área de recursos humanos, la selección y reclutamiento de personal. ¿Ok? Para entender el ordenamiento del trabajo, recurrieron a los ingenieros, quienes realizaron su aporte también, o sea, también hubo aportes de la ingeniería industrial, sobre todo, o de la ingeniería en capital humano, que aportaron también los procesos con el fin de optimizar la selección de personal a partir de una definición más clara del puesto de trabajo para adecuar las capacidades del individuo con la tarea a realizar. O sea, que también, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues empezaron a definir bien o a eficientar los puestos de trabajo. ¿Qué se hace o qué actividad o qué tarea se tiene que hacer en cada puesto de trabajo? Y sobre eso, entonces, sacaban las adecuaciones de las capacidades que debería tener un individuo en específico para realizar esa tarea. No sé si me pueden poner un ejemplo de esto. ¿Sobre qué ejemplo quiere, profesor? Sobre lo que, digamos, lo que se necesita para un puesto de trabajo en específico y lo que debe tener un individuo para realizar esa tarea de ese trabajo en específico. Un ejemplo de trabajo. A ver, yo diría, profe, el ejemplo sería el inspector. Ah, digo, El inspector tiene que tener lo que es capacitación primero. ajá, Tener una responsabilidad de llegar tiempo y forma al trabajo. ser disciplinado, ¿no? La, ¿cómo le diré? La empatía con los trabajadores Ok, tener, y no ser no ser un inspector rudo, estricto, porque si no es ahí conflicto, tanto para correcto. él, tanto para la empresa y tanto labor social. Tiene que tener el carisma, tiene que tener esos ánimos de trabajar sin provocar pleitos. Muy bien, exacto, ¿no? O sea, ahí tenemos que para ser supervisor, ¿no? O sea, como coordinador, tienes que tener ciertas características de personalidad, ciertas habilidades o competencias, ¿no? Sociales, de comunicación, cierto nivel de empatía, ¿no? Cierto nivel de liderazgo y sobre todo de tacto o manejo de personal o de comunicación, ¿no? No cualquiera puede ser supervisor o coordinador, ¿ok? Entonces, eso se llama perfil de puesto. Entonces, eso ayudó después a que, por ejemplo, en las siguientes organizaciones, si vamos a contratar un supervisor, pues necesitamos que tuviera o necesitamos que tenga las capacidades el individuo de, pues las que ya mencioné, estas características, ¿no? De ser liderar, tener liderazgo, de tener tacto, de tener comunicación, de ser empático, de ser tranquilo, ¿no? De ser un buen líder, en fin. Entonces, esas características del puesto de trabajo pues, ya se pasaron a otras empresas, ¿no? ¿Ok? Y entonces, pues ya, por ejemplo, cuando contraten en otra empresa a un supervisor, pues lo que van a hacer los seleccionadores y reclutadores van a observar o van a ver si este individuo que fue a pedir el puesto tiene estas características. O de los 10 que fueron a pedir el puesto, ¿quién cumple con estas características y aparte tiene la experiencia? ¿Sí se entendió? Sí.
Entonces, por ejemplo, ahorita me acordaba de un amigo que es oceanólogo, ¿no? Y él se especializó cuando todavía no era muy conocido, no había mucho auge aquí, sobre uso de posicionamiento global, ¿no? Entonces tenías que manejar ciertas herramientas y programas de computadora para manejo de satélite y posicionamiento global, ¿no? Y bueno, pues esas características, esas capacidades específicas de puesto, las necesitaba el área de lo que era ingeniería oceanográfica de Pemex, ¿no? Necesitaban gente que tuviera conocimientos en eso porque eran los que iban a encargarse de revisar el fondo marino o la geografía marina para determinar por dónde era más conveniente pasar los tubos, ¿sí? Los tubos de traslado de petróleo o de gas vía submarino, ¿no? Entonces imagínate cuántos tienen ese conocimiento. O cuántos, o imagínate, por ejemplo, esas capacidades específicas de ese puesto. ¿Sí se entendió? Y bueno, el chavo gana muy bien por lo mismo, ¿sí? No es un trabajo sencillo, de alta especialización, y bueno, súper importante para la empresa, ¿no? Profe, Sí, es no sé si ha visto los videos que aparecen a veces en, ya sea TikTok o Facebook, pero ah, hay videos que me llaman mucho la atención. ah, Bueno, no sé si, bueno, que digamos, hay empresas que contratan ya sean, ¿cómo le diré? Subjefes, así se le llaman. sí, ah, Este, y que ponen pruebas, que según un ejemplo, que ponen a un vagabundo y que hay unos que pasan y lo discriminan, y ah, hay uno que lo apoya, le da, digamos, su saco y su zapato o así, ah, y, pues el jefe es el que era el vagabundo, y se da cuenta sí, quiénes son los que van a ver el puesto, y son de cuatro. De esos cuatro, tres de los discriminaron y uno lo apoyó económicamente y le dio sus zapatos y su saco. Y llegando a la empresa, cuando le estaban haciendo las encuestas y todo eso, sin ah, necesidad de decirle, le dijo el jefe, ¿sabes qué? Fulano ya tiene el puesto. Y los ok, demás que tenían títulos, tenían certificados, reconocimientos y todo eso, no los aceptó sí, porque la empresa, ellos decían que quieren gente humilde, gente que sea empática, ujú, gente ok, que no discrimine, y es lo que los otros tres, que aunque tuvieran sus títulos, tuvieran todo, no estaban capacitados para el puesto por discriminarlo. Y en cambio, así el es. otro muchacho también contaba sus títulos, eh, sin necesidad de las encuestas, con su simple acción, le otorgaron el trabajo. Ok, muy bien, sí, exactamente. Ahora, lo que está diciendo su compañero es, digamos, las nuevas posiciones que tienen ahora el área de recursos humanos o el área de contratación. Ahora ya las empresas, chavos, por experiencias pasadas y por malas experiencias, ¿sí? Prefieren mejor contratar a alguien que tenga valores, ¿sí? A un tipo que tenga, no sé, una maestría, un doctorado, pero que no tenga valores o que vaya a hablar mal de la empresa o que no sea solidario o que no sea empático o que no sea honesto. Entonces, sí hay todo un cambio ahora de cómo reclutar o qué es lo que vamos a buscar en el nuevo empleado, ¿no? Ahora habla mucho de valores y esto vino con la relación pues, desgraciadamente,
la inseguridad, ¿no? Y del crimen organizado que desgraciadamente había ya también está infiltrados en diferentes empresas, ¿no? Ok. Y pues también empleados que pueden hacer robos desde adentro, o traición, o es lo que se llama espionaje industrial. Entonces, pues ya la gente, los dueños y los reclutadores dicen, prefiero contratar a alguien que tenga valores, ¿no? Que se conduzcan valores, a que sea una lumbrera, ¿no? En su área de trabajo o en su profesión. Entonces sí hay un cambio, y lo que dice su compañero, ¿no? Hay otras maneras de probar ahora al futuro empleado, como el caso que puso ahorita, de que pues, necesitamos una persona que sea solidaria, que sea empática con el prójimo, que apoye, que sea humano o tenga estos valores humanistas. Y bueno, se lo dieron a la persona que lo hizo, ¿no? Pero ¿de qué te sirve? Yo se lo pongo, por ejemplo, con médicos. Este, tuve la desfortuna de, por por una cuestión familiar, de ir con un médico y el chavo muy bien preparado, egresado del Tecnológico de Monterrey, con maestría y diplomado, no sé, en Estados Unidos y X, pero con un trato mm, que dejaba mucho de qué desear, ¿no? Inhumano, poco empático, hasta cierto punto así como que indiferente, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve de que te encuentres con un médico que tiene máximo sonado, que es una lumbrera como un médico, si no tiene esta beta de humanidad, ¿no? Ya hasta que nos topamos con otra doctora, ¿no? Igual con lo primero fue el capital humano, ¿cómo le digo? La calidad humana de la doctora, ¿no? Muy atenta, preocupada, explicándote, apoyándonos, orientándonos, etcétera, etcétera. Y bueno, y terminamos yendo con esa persona, ¿no? Y bueno, resultó ser también una excelente profesional, ¿no? O sea, y entonces, bueno, ahí tenemos otro ejemplo de que pues no tenemos de perder la brújula, chavos, en este sentido humano, ¿ok? De lo que está poniendo su compañero, y pues va a haber trabajos o reclutadores o empresas que ahora van a dar prioridad a las cuestiones o los valores humanos que al doctorado o que a las maestrías o los conocimientos nada más, ¿no? Antes sí era así, nada más a los conocimientos, ¿no? Ahora es a la calidad humana, ¿no? Que pueda. Y esto va desde el gerente hasta pues, el encargado ¿cómo se llama? De seguridad. ¿Ok? Bueno, entonces nos quedamos hasta acá, chavos. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Ya nada más nos quedaba esta diapositiva y estas, ¿no? Esta la revisamos la próxima clase rápido y nos pasamos a la siguiente información, de favor. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? No, profe, ninguna. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguros? Bueno, todo ok. Todo cheque su plataforma. Voy a dejar una actividad para las siguientes diapositivas también. Es sobre psicología organizacional, ya lo que hemos hablado, psicología laboral. Ok, para que estén pendientes, ¿sale? Sí, profe. Pues bueno, de mi parte sería todo. Pues que pasen un bonito fin de semana. Igual, dudas, preguntas, pueden hacerlo por este medio o por WhatsApp, ¿ok? Profe, Sí. el de la Sí. norma 035, ves que nos pidió investigar, ¿también lo Ajá. vamos a hacer tarea? Sí, de favor, para Bueno. comentarlo en la clase. Sí, gracias. Ok, sale. Bueno, hasta luego, gracias. Bonito fin. Gracias. Semana, profe. Un bonito fin de semana. Igualmente. Adiós. Gracias, que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Bye.